Jacinto, que no creía en la visita de los difuntos. Amigos, las festividades de Todos los Santos, más conocida como Día de Muertos, es una festividad muy importante que no debe de ser ignorada y mucho menos debemos de tomarla a broma. Cuentan que hace muchos años atrás faltaba poco para que el mes de octubre terminara y con él se acercaba una de las fechas más importantes para muchas personas, que era el Día de los Muertos. La gente del pueblo empezó a sacar sus ahorros y a comprar algunas ofrendas, coronas y otras cosas más para sus difuntos. Todos lo hicieron, menos Jacinto, quien era un hombre medio holgazán e incrédulo, quien de la nada había empezado a pensar que la tradición de las ofrendas era un invento para mantener a la gente ocupada. Por eso Jacinto cada año se burlaba de su esposa por mantener dicha tradición, ya que ponía un altar de muertos en su humilde casa con lo poco que tenía a su mano, ya que Jacinto no le daba dinero para que gastara en esas creencias. Sin embargo, Jacinto sí se gastaba su dinero en borracheras y parrandas que terminaban hasta el amanecer. Cuando ya faltaba unos días para el Día de Todos los Santos y Felipa, que era la esposa de Jacinto, no tenía ni un peso, y pensando que ese año se había ablandado el corazón de Jacinto, le pidió un poco de dinero a Jacinto. Pero pasaron los días y Jacinto se mantuvo firme en su decisión. Se negó a las súplicas de Felipa, su esposa, de darle dinero para las ofrendas. Al ver que su pedido era inútil, Felipa se esforzó por lavar ropa ajena y así poder conseguir algunas monedas, aunque apenas le alcanzó para comprar unas veladoras y 2 ofrendas. Llegó el día de la víspera de Todos los Santos, cuando Jacinto decide salir por la tarde de su casa después de haber comido para ir a tomar unas cervezas al pueblo, ante lo cual su mujer le pidió que le trajera unas veladoras y café para poner en la ofrenda en memoria a su madre. Pero ni así logró convencer a Jacinto, el cual, refunfuñando, salió dando un portazo y se encaminó hacia el pueblo. Allí se emborrachó junto con sus amigos, quienes hablaban de sus familias y de los chismes del pueblo, hasta que el tema de las ofrendas llegó a la conversación. En ese instante, las risas se detuvieron y las caras se las pusieron serias. Incluso Pedro, el más valiente de todos, comenzó a llorar la muerte de sus padres. Luego comentó que no importaba, pues mientras él viviera, sus padres lo harían junto con él en su memoria. Además, junto con su esposa, ya le habían preparado unas ricas comidas, lo que más les gustaba a sus padres. Sin embargo, Jacinto se burló de la tradición. Los hombres cambiaron sus expresiones en el rostro y abrieron los ojos, incapaces de creer lo que escuchaban. Fue entonces que Pedro tomó la palabra y le dijo: Jacinto, eres un ingrato con los muertos. Ellos son los encargados de interceder con Dios por todos nosotros los vivos. Jacinto solo agachó la cabeza. Después de varias rondas, ya estaba muy borracho Jacinto y terminó por acordarse de su madre. Sintiéndose un poco culpable, decidió salir hacia su casa de regreso. Era ya la medianoche cuando, al pasar por la zona despoblada que se encuentra cerca del cementerio, vio que mucha gente venía en dirección al pueblo. En primer lugar, aparecían los niños y atrás de ellos la gente adulta, y entre la multitud vio a alguno de sus vecinos difuntos y a su madre, que ya había fallecido. A Jacinto se le bajó de inmediato la borrachera y cayó desmayado del susto. Aún no amanecía
y despertó Jacinto cuando vio que la procesión ya venía de regreso, en el mismo orden que había visto anteriormente. Los rostros rebosaban felicidad y se dio cuenta que todos traían en sus manos deliciosos guisados, ofrendas y bebidas de distintos tipos. Incluso los niños llevaban consigo juguetes y dulces de muchos colores que les habían puesto sus familiares. Entre los difuntos vio a su madre, que solo traía una ofrenda. Se la veía muy triste por solo llevar eso. Jacinto se sintió terrible y en uno de esos su madre volteó la mirada hacia él y con el rostro triste movió la cabeza y siguió su camino. Jacinto se quedó con el corazón estremecido y lleno de culpa. Se puso a llorar como nunca lo había hecho y de inmediato regresó a su casa y le contó a su mujer lo que había visto y le preguntó qué ofrenda le había puesto a su madre. Felipa le dijo que solo una ofrenda y un poco de agua, pues no había para más. Jacinto se arrepintió por no haber puesto unas ofrendas dignas para su madre. Desde entonces para Jacinto, el Día de Todos los Santos fue una fecha muy importante. Por eso, para mucha gente es indispensable no romper con la tradición y colocan cada año unas ofrendas dedicadas a quienes aún después de la muerte son nuestros seres amados y no debemos olvidarlos.